desde allá, desde el estado, a nuestro hermano ministro José Jaramillo, el cual hoy él nos ayudará a llevar a cabo la mesa de diálogo sobre el tema la iglesia y la política. ¿Qué habla la palabra de Dios con respecto a este tema? ¿Cuál es la declaración de la Iglesia de Dios del séptimo día con respecto a este tema aquí en México? Y más adelante también daremos algunas aportaciones en la mesa de diálogo. Entonces, quiero invitar a nuestro hermano Arturo Román que haga una oración para presentar esto delante de nuestro Dios. Claro que sí, hermano, con mucho gusto. Vas a vos, hermanos, vamos a orar. Bendito Señor, tú que moras en los altos del cielo, te damos gracias en esta noche porque nos has librado de mil peligros. Simplemente estábamos viendo y aparte el pastor Marcos que trabaja él en las pipas de gas, salió librado de este espantoso accidente, Santo Padre. Gracias te damos, Señor, por esta reunión y porque en cada reunión donde nos unimos, aprendemos y pues se nos quitan muchas dudas. Señor, bendice a todos los que prepararon esta reunión, al expositor y a cada uno de mis hermanos, Señor. Abrígalos y guárdalos. Y todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias, mi hermano Arturo Román. Bueno, pues adelante, amado hermano ministro José Jaramillo. Hermanos, tomen ahí su cuaderno, su pluma, tomemos nota de este hermoso tema y vamos bajo la dirección del poder del Espíritu Santo. Adelante, mi hermano. Sí, mi hermano, muchas gracias. Gracias, mis hermanas y hermanos. Pasa a vosotros. Bueno, vamos a iniciar, mis hermanas y hermanos, reflexionando en la palabra de nuestro Dios ante esta declaración tan importante como ya hacía mención nuestro amigo Emanuel Torres, la iglesia y la política. Hoy nos toca reflexionar, meditar sobre esta declaración de actualidad, hermanos, que la iglesia de Dios tiene o tenemos, ¿verdad?, en nuestra República Mexicana. Y hay un texto que quiero, hermanos, iniciar con él para que ustedes también vayan familiarizándose. Se encuentra en Proverbios 29, versículo 2. Es una lectura conocida. En la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Eso dice la palabra de nuestro Dios y sin duda es un deseo, ¿verdad? También es un anhelo, es algo que cada uno de nosotros quisiéramos que fuera una realidad también, este texto en nuestro estado, en nuestro país, en nuestro municipio, pues sabemos las circunstancias que vivimos como nación, hermanos. Por eso hoy vamos a estar en esta mesa de diálogo reflexionando sobre la condición de la iglesia ante la política. Y el apóstol Pablo escribe a Timoteo, un joven, y le dice que debía presentarse a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque traza bien la palabra de verdad. Así que, ¿cuál es la esencia de nuestra labor como pastores, como miembros? Bueno, yo creo que es instruir al pueblo de Dios con su palabra, pero con su palabra bien trazada, ¿verdad? Para que en todo los creyentes puedan estar instruidos y ver las cosas en la realidad de la palabra de Dios. Hay pensamientos, hermanas y hermanos, que dicen frases como las siguientes: la iglesia no debe meterse en política. No sé si han escuchado ustedes esta frase. O algunos dicen, la política para el que viva de ella. Yo no vivo de ella. Dicen también algunos, pero la iglesia debe estar totalmente al margen de la política. O hay otros comentarios o preguntas que se hacen
y también hemos escuchado decir, ¿debe el cristiano pasar por alto la política? Son preguntas importantes, son frases que en algún momento nos hemos nosotros también por ahí encontrado con alguien que piensa de esta manera. Mis hermanas y hermanos, en primer lugar, hay que decir que por mucho que critiquemos a los políticos, porque si usted se dará cuenta, las cadenas televisoras como es TV Azteca y también Televisa, pues hay críticas, pueden ser constructivas, ¿verdad? A los gobiernos, especialmente al gobierno actual. Hermanos, por más y por mucho que critiquemos a los políticos, si no queremos que el mundo sea un caos, entonces debemos reconocer que alguien tiene que gobernar. Y es muy cierto aquello que donde todos mandan, nadie manda. Y donde nadie manda, todos mandan. Es una frase también muy conocida, hermanos. Por eso es necesario que haya siempre, hermanas y hermanos, quien haga leyes, quien legisle, quien exija que se cumplan, mis hermanas y hermanos. Bueno, quiero decirles que ninguna autoridad atenta contra los derechos de la persona. ¿Y cuáles son los derechos de la persona? Pues el derecho a la vida, el derecho a reunirse, el derecho a asociarse, el derecho de profesar públicamente y privadamente la religión que más le convenga, etcétera, etcétera. Mis hermanas y hermanos, el apóstol Pablo entonces está instruyendo a Timoteo y diciéndole lo que debía hacer al enfrentarse a una sociedad tan corrompida y con valores tan distorsionados. ¿Acaso vemos ahí una escritura que le está diciendo Pablo a Timoteo, tienes que fundar un partido político para hacer la diferencia? Usted puede darse cuenta que actualmente hay un partido que es cristiano, ¿verdad? Y que está participando en las elecciones, hermanos. El apóstol Pablo no le está diciendo eso a Timoteo. No tenía que instruir al pueblo para que fueran de alguno tal partido tampoco, hermanos, ¿sí? Partido político, sino que le dice que tiene que instruirlo conforme a la palabra de Dios para que todos puedan saber, hermanos, qué derechos y qué valores, qué obligaciones se deben tener ante la sociedad, ante los gobiernos. Los creyentes, hermanos, somos ciudadanos de dos reinos, el reino de Dios y el reino terrenal. Ahora bien, como creyentes, hermanos, que nos congregamos, no podemos aislarnos de la realidad cotidiana durante el resto de la semana o cuando hay algunas elecciones, ¿verdad? O tenemos también que acercarnos a algún momento, en algún momento, a algún partido político, ¿verdad? Tenemos que vivir a la luz del Evangelio. Mis hermanas y hermanos, cuando nosotros en la familia, en el trabajo o como ciudadanos somos responsables de una nación o de nuestra familia o en la sociedad, entonces todo marcha bien, ¿verdad? Por eso es de mucha importancia, hermanos, que el cristiano impacte al mundo a través de las acciones, a través de la conducta, ¿verdad? Transformando al individuo, proveyendo una nueva forma de pensar, una nueva perspectiva de vida, que poco a poco comience a permear la sociedad en medida de que sus individuos formados por el Evangelio se involucren en el reino de Dios. Si nosotros, hermanas y hermanos, cometemos el error de sustituir la predicación de la palabra de Dios por proclamar sermones políticos o hablar más de política, entonces no estaremos capacitando a los creyentes para actuar y reaccionar de una forma bíblica. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en esta hora, hermanos, en esta noche, en este día miércoles, estamos equipando con la palabra y más adelante vamos a ver también las declaraciones que como iglesia tenemos ante la política. ¿Cómo debemos actuar, hermanos, como ciudadanos de un país democrático, hermanos? ¿Sí? Y quiero decirles que esa es la ventaja de vivir una democracia. Usted y yo, hermana y hermano, podemos votar y participar en debates públicos. En algunos casos, hay algunos que no son ministros de culto
pueden ser votados también, ¿verdad? Podemos participar, hermanas y hermanos, también en ese aspecto. Tenemos que hacer uso de los medios de comunicación, como en este momento lo estamos haciendo, hermanos, y también tenemos que dar a conocer nuestras preocupaciones y opiniones a los legisladores y representantes, a los diputados, hermanos, sí, todo lo que sea necesario y legítimo para promover una legislación que sea más acorde con el carácter de Dios revelado en su palabra. Yo recuerdo, hermanos, en mi pastorado aquí en Jalapa, Veracruz, que cuando se iba a aprobar la ley, precisamente, hermanos, del aborto, hicimos una manifestación, hermanos, ante la Cámara de Diputados aquí en Jalapa. Fuimos varios grupos religiosos, dimos también, hermanos, nuestra postura como iglesia cristiana, como iglesia evangélica y como iglesia de Dios, hermanos. Aquí en el estado de Veracruz, pues hay un líder a nivel estatal y es nuestro hermano Guillermo Trujillo. Yo también pertenezco a esa red evangélica, hermanos, para estos casos, ¿verdad? De asociarnos ante una situación que esté afectando a la iglesia, hermanos, ¿sí? Y entonces, hermanos, llevamos bocinas, llevamos muchos hermanos, estuvimos ahí, entregamos cuando se iba a aprobar, cuando estaban en debate, hermanos, y estuvimos a través de esas pues, bocinas, ¿verdad? Y micrófonos, hablando fuertemente, hermanos, hacia adentro. Finalmente salió una comisión, hermanos, y nos dijeron, vamos a atenderles, y se llevaron el pliego petitorio, hermanos. Finalmente debatieron, deliberaron, hermanos, legislaron, y al final, hermanos, ya como a las 6, 7 de la tarde, ya está oscureciendo aquí en Jalapa, aquí se nubla muy temprano y llueve, hermanos, sale precisamente ese grupo de diputados y dice, les traemos buenas noticias, no se aprobó esta ley. Estamos hablando de aproximadamente hace 10 años, hermanos. Bendecimos a Dios porque, hermanos, allí ante los legisladores, ante esta gente, ¿verdad? Que es política, pudimos también estar presentes, hermanos. Así que la comunidad política y la iglesia, hermanos, somos independientes y autónomos, cada uno en su propio terreno, ¿verdad? Pero ambas, sin embargo, hermanas y hermanos, están al servicio de la vocación del pueblo, de la sociedad. Y ese servicio que realizan, hermanos, se realizará con mayor y tanta eficacia para bien de todos, cuanto más sana y mejor sea la cooperación entre ambos, en este caso nosotros como cristianos y ellos también en la política, hermanos. El miembro de la iglesia de Dios, hermanos, es al mismo tiempo un ciudadano, es un miembro de la comunidad civil y con el afán y en el afán de ayudar, hermanos, a ambas instituciones, pues debemos mantener puntos de coincidencia, puntos de acorde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos, hermanos, nosotros pasar por desapercibido cuando se están aprobando leyes que a veces nosotros, hermanos, pues ni siquiera nos manifestamos, nos damos a conocer, hermanos, ¿sí? La iglesia, hermanos, no se identifica con ningún partido político. Así que lo que el cristiano, hermanos, debe de hacer es precisamente manifestar cuando hay alguna acción que esté en contra de nuestra doctrina o de nuestro credo, hermanos. Por eso el tema, hermanos, la iglesia y la política, ¿verdad? Algunos son llamados por Dios a participar activamente en la política. No sé si dentro de los que estamos aquí reunidos hay alguno que trabaje en gobierno, hermanos. Aquí en Jalapa hay hermanas, hay varias hermanas que trabajan en gobierno del estado y en gobierno municipal. Quiero decirles que nosotros hemos tenido acceso, hermanos, allí cuando toman poder los gobiernos del estado. Hemos sido invitados, como ya le decía, por el líder de la red evangélica aquí en Veracruz. Y hemos entregado Biblia a los gobernadores, hermanos, a los presidentes. Hemos entregado Biblias. Nos han atendido en el salón principal, hermanos, sí. Nos han dado eso, diríamos, hermanos, ese valor también, ¿verdad? Y ese derecho. Y entonces aquí hay hermanos que trabajan inclusive siendo parte de ahí de donde está el gobernador, hermanos. Un hermano que, bueno, ya falleció, hermanos. Hermano Honorio Ramírez, muy conocido aquí. Él estaba ahí al pendiente de lo que el gobernador dijera y voy a traerme esto, voy a hacer esto, hermanos.
Y bueno, aquí se ha tenido ese contacto con el gobierno, va también, hermanos, porque sabemos que de esa manera podemos hacer llegar alguna inquietud, hermanos, ¿sí? Así que si Dios te ha llamado a que sirvas al gobierno o en algún cargo político, hazlo para su gloria, no para tu gloria, no te enriquezcas tú, ¿verdad? Sino que hazlo para la gloria de Dios. Guárdate de la idolatría de la política, ¿verdad? Y del poder, porque eso hace que se corrompa la persona. No es el poder político lo que va a transformar al mundo en un reino de paz y justicia, hermanos. Es el Señor Jesucristo, eso lo sabemos en su venida, ¿verdad? Pero esa realidad no debe paralizarnos, hermanos, y no debe encerrarnos en nuestro pequeño mundo evangélico. Esto lamentablemente ocurre muy a menudo en algunos grupos cristianos, hermanos, debido a un futurismo malsano que no toma en cuenta nuestras responsabilidades presentes como sal y luz del mundo en medio de una sociedad, hermanos, que cada día más se corrompe. Así que, hermana y hermanos, si Dios te ha llamado y te ha capacitado para servirle a Él, sirviendo en el gobierno o en algún cargo político, hazlo para su gloria y guárdate de ser idólatra la política, ¿verdad? Tenemos algunos ejemplos, hermanos. El rey David, se dice en Hechos 13:36, que sirvió a su propia generación por la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quería que hiciera. Su generación se benefició con su desempeño, hermanos. Nuestro Dios no se detuvo al mirar desde lejos la miseria humana, sino que se involucró en la persona de Cristo y habitó entre nosotros, hermanos. Es obvio que Él quiere que los suyos o nosotros hagamos lo mismo, hermanos, porque así lo enseñó en la parábola del buen samaritano. Así que no tenemos que escoger entre la proclamación del Evangelio y nuestro involucramiento activo en el mundo, porque una cosa se desprende de la otra, hermanos. Al predicar el Evangelio, el ser humano es transformado y la transformación de los individuos trae resultados, hermanos, como ciudadanos responsables, que en ocasiones llegan a formar precisamente siendo líderes o gobernantes de un país, de una nación o de un municipio, hermanos, ¿sí? Por eso cada cosa, hermanos, en su justo lugar. La iglesia como iglesia está llamada a proclamar el evangelio de salvación a los perdidos, pero en la medida, hermanos, de que ellos abracen una cosmovisión bíblica, debido a la gran fortaleza de la palabra de Dios, hermanos, que se predica, puede llegar también el evangelio a los políticos, puede llegar el evangelio a los gobernantes, puede llegar el evangelio a los presidentes de la República Mexicana, hermanos, ¿sí? Porque es nuestro deber llegar hasta ellos también, hermanos, ¿sí? Así que si somos llamados por Dios para involucrarnos activamente en la política, en vez de servirse del cargo, debemos de servir a la generación de donde estamos viviendo, hermanos, desde la posición en que ha sido usted colocado, no siguiendo necesariamente los lineamientos del partido, sino de acuerdo a la voluntad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hermanos, ¿sí? En la Biblia tenemos a personajes en el libro de Daniel que se mencionan a hombres que fueron precisamente a ser grandes, hermanos, ahí en el periodo de Nabucodonosor, cuando Babilonia, hermanos, los llevó. Bueno, ahí está Sadrach, Mesach, o está Daniel, hermanos, más conocido, ¿eh? Daniel que está sirviendo. Otro gran personaje, hermanos, que sirvió en otra nación fue José. ¿Dónde fue llevado José? A Egipto. Y allá en Egipto fue nombrado el segundo de este personaje, hermanos, que es muy conocido, ¿verdad? También. Y solamente dice nadie, solamente tú dice, y de ahí sigo yo. Y hermanos, le entregó el anillo, también. Vemos entonces cómo esta historia, hermanos, impactó mucho la vida de José, que a todos le rindieron también pleitesía, obediencia, ¿verdad? Y José sirvió muy bien, hermanos, ante Faraón, ante aquellos años de las vacas flacas, ¿verdad? Él pudo, hermanos, gobernar muy bien. Así que tenemos a grandes personajes que estuvieron en el gobierno, hermanos, y que sirvieron al pueblo. No se sirvieron del pueblo, sirvieron al pueblo, ¿verdad? Por ello, mis hermanas y hermanos, tenemos estas declaraciones. La Iglesia de Dios Séptimo Día está comprometida con el bienestar de total de todos y cada uno de los ciudadanos
teniendo como ideal el shalom de Dios. ¿Y cuál es el shalom de Dios? Pues es un bienestar completo, un bienestar integral, incluyendo lo espiritual, que es el evangelio, hermanos, ¿sí? Estamos decididos a influir positivamente en la sociedad, promoviendo leyes que se ajusten a la ética cristiana, que protejan la integridad, los derechos de la persona y la familia y los grupos sociales, como en este caso nos pudimos también manifestar, ¿verdad? De igual manera, hermanas y hermanos, somos respetuosos de la autoridad que se elige, en este caso, en nuestro país, a nivel república, a nivel estado, a nivel municipio, hermanos, o en las alcaldías, ¿verdad? Nos comprometemos a orar por el buen desempeño de sus funciones, de los que estamos aquí, cuántos estamos orando por los gobiernos, hermanos, o cuántos los estamos criticando también, ¿verdad? Como organización religiosa, hermanos, nos manifestamos a partidistas, o sea, no tenemos un partido, ¿verdad? Al cual nos inclinemos. Yo pudiera decir a qué partido pertenecí mucho tiempo, ¿verdad? Pero no, hermanos. Nos comprometemos a orar por ellos y como miembros, hermanos, aceptamos también que participen a título personal en el partido de su preferencia y puedan ser nominados a candidatos también, hermanos. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque en algunos estados ha habido, nosotros visitamos, hermanos, por ejemplo, acá, en el estado de Puebla, en la sierra, llegamos a un lugar, hermanos, muy retirado de ahí, hermanos. Pasamos Socolco de Hidalgo, Socolco de Guerrero, y llegamos precisamente a este lugar donde nuestro hermano, que ya era pastor anteriormente, hermanos, era miembro, fue presidente municipal, hermanos. Nosotros cuando hicimos campañas evangélicas en el Igo, hermanos, en aquel tiempo estuvo nuestro hermano Ramón Ruiz Garza, Isaac Uribe, Isaías Molina, Amando Alarcón en el ministerio, no sé si lo conocieron ustedes, hermanos, y estuvo el presidente municipal de ahí, hermanos. Ellos lo saludaron, cada presidente que estaba era invitado y ellos iban a nuestro evento evangelístico, hermanos, saludaban al presidente y ellos decían, no, pues hermanos, es una buena labor que están haciendo. Cada 6 meses hacíamos campañas, hermanos, había siempre bautismos y los presidentes municipales estaban ahí, hermanos. Así que hemos trabajado con ellos, hermanos, hemos estado de cerca, hermanos, sí, y no estuvimos, hermanos, con el anhelo de ocupar un cargo, un hueso, como dicen, ¿verdad? No, hermanos, simplemente dando a conocer que somos iglesia y que ellos también, hermanos, están invitados al arrepentimiento, hermanos. Así que nuestra obediencia al Estado debe ser consciente, hermanos, y reflexiva. Nuestra primera lealtad, desde luego, que es a Dios, hermanos, Señor de la historia. Por eso en algún momento se dijo en la palabra, es menester servir a Dios antes que a los hombres, ¿va? Llegará el momento, hermanos, ¿sí? Así que debemos de manifestarnos por una sociedad sin excluidos, ya sean por motivos económicos, raciales o culturales. Pero rechazamos los métodos violentos, hermanos, como forma de protesta. Nosotros cuando nos manifestamos pacíficamente, con cantos, con predicación, con mensajes, ¿verdad? Todo ello, hermanos. Y entonces, los cauces son, hermanos, institucionales para manifestar las disidencias. La Iglesia de Dios, hermanos, por su parte, está fundada en el amor de Dios y contribuye a difundir cada vez más el reino de la justicia y de amor en el seno de una nación, entre las naciones, predicando la verdad evangélica e iluminando todos los sectores de la nación, hermanos, ¿sí? Con nuestra doctrina, con el testimonio de cada uno de nosotros. Respetamos y promovemos también la libertad y la responsabilidad política del ciudadano. Por eso, mis hermanas y hermanos, la iglesia debe estar totalmente al margen de la política. ¿Puede un cristiano pasar desapercibida la política? ¿O por qué es importante la política, hermanos? ¿Y cuál es nuestra actitud ante la democracia, hermanos? Así que, mis hermanas y hermanos, estas son las preguntas con las cuales terminamos esta reflexión y esta ponencia, esta mesa de diálogo. Así que mi hermano Emanuel, no sé si usted sea el moderador o alguien quiere hacer algún comentario, mis hermanos y hermanos, de lo que, o quiere agregar también, ¿verdad? Adelante, mis hermanos, damos un espacio.
Muchas gracias, amado ministro José Jaramillo. Bueno, pues ya nuestro hermano nos abrió el panorama con respecto a lo que Dios quiere también para nosotros como sus hijos, pero también sin duda alguna como ciudadanos del país donde nos tocó vivir y servir. Y mis amados hermanos, bueno, no sé si ustedes quieran opinar algo, tienen alguna pregunta, alguna cuestión con respecto a este tema. En el chat, nuestro hermano ministro Isidro Flores, ¿verdad? Ponía que apenas tuvieron un curso en el seminario de 4 clases sobre la política y la iglesia, ¿verdad? El tema es muy extenso, hermanos, porque hay muchas particularidades, pero hoy acabamos de ver cuál es la postura de nuestro Dios con respecto a estos temas y cuál es la declaratoria de la Iglesia de Dios del séptimo día aquí en México. Esa es la postura, hermanos. Y nosotros como iglesia, como miembros activos que amamos a nuestra iglesia, nos sujetamos también a ello, ¿verdad? Amados hermanos, alguno de ustedes que quiera comentar algo, aportar algo o tenga alguna duda que quieran expresar en este momento, lo pueden hacer, hermanos. Vamos a abrir ya la mesa de diálogo. Mi hermano, ahí te mandé un WhatsApp. A ver, ¿qué me dices? Perdón, hermano, es que como estoy desde mi celular y no lo tengo en la computadora, no lo puedo ver. Pero permítanme, hermanos, déjenme ver qué me manda el hermano Elías. Bueno, voy a apagar mi cámara, hermanos. Dice el hermano Elías, aquí en el chat, hermano José Jaramillo, las voy a leer y ya usted al final toma la palabra para darle paso a cada una de ellas. Nos hace una pregunta y nos dice, ¿podemos andar en mítines? Y principalmente un pastor. La otra es, hermano José Jaramillo. Mi hermano Elías ahorita está atendiendo unos grupos familiares, se encuentra en el hogar. Son preguntas que tienen ahí las personas también y los hermanos que están evangelizando. La otra dice, ¿podemos andar en marchas, en tomas de edificios, tapar calles, etcétera? Y hace un comentario y dice, si nos metemos de lleno a la política, como se dice vulgarmente, y se hacen tranzas, por decirlo así, o sea, los fraudes, y no participamos en hacerlos, sí tenemos que solaparlos, callar esos actos, no decir nada. ¿Y hasta dónde podemos adentrarnos a la política? No sé, mi hermano José Jaramillo, si puedo tomar nota o quiere que tomemos una por una, como usted me diga, hermano. Su micrófono, ministro. Sí, voy a tratar de contestar algunas, ¿verdad? De hecho, grabé aquí, hice una grabación de su voz para poder estar, pues, familiarizado. La primera, ¿verdad? Que decía nuestro hermano que si podemos andar en mítines. Sabemos, hermanos, y lo he expresado en el tema, ¿verdad? Que tenemos un deber como ciudadanos, ¿verdad? Que es votar. Los que andan en mítines es porque a veces andan o son invitados para ocupar algún cargo, en el partido al que estén apoyando. Yo creo que los mítines, hermanos, son muy independientes. La exposición fue en referente a que nuestro deber como ciudadanos tenemos que votar, ¿verdad? Y tenemos que manifestarnos. De ahí viene la otra pregunta también, de que si podemos, ser votados, ¿verdad? O ocupar algún cargo. Hermanos, cuando yo mencioné a José, el soñador, y cuando mencioné a Daniel, ellos tuvieron temor de Dios, ¿verdad? Y siempre, inclusive, dijeron al que les iba a dar el alimento, no nos des esta comida, ¿verdad? Allí, hermanos, vemos cómo entonces, pusieron siempre ellos sus principios, sus valores, no se dejaron llevar por la corrupción, diríamos también, hermanos, sí. No se puede solapar también algo que no está bien, hermanos,
porque sabemos que el temor y los principios y valores que tenemos, pues deben de darse, hermanos, en todo lugar, ¿verdad? Así que mis hermanas y hermanos, si usted llega a ocupar un cargo, hágalo bien, sirva bien, hermanos, sí, yo siento que los gobiernos que están, hermanos, y que han estado, son puestos por Dios, o alguien puede decir lo contrario, hermanos, porque la Biblia dice que todo gobierno, ¿verdad? Toda autoridad es puesta por Dios. Por lo tanto, cada uno debe de cuidar, debe de manifestarse, hermanos. Y ahí entra precisamente la integridad, ¿verdad? Y como ya dije, principios y valores. Así que mis hermanos, yo recuerdo que en alguna ocasión algunos miembros andaban en los mítines, y esto estoy hablando desde el norte del estado de Veracruz. Y hermanos, es muy feo esto porque pues ellos los invitan a veces a hacer desastres, a manifestarse, como dice nuestro hermano, en su pregunta. Ya mencioné cómo tenemos que manifestarnos como organización religiosa. Nos manifestamos a partidistas, hermanos, pero también dice ahí, hermanos, que en paz, como lo hicimos nosotros, ¿no? Llegamos ante la Cámara de Diputados, hermanos, entregamos nuestra petición, ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios, cantamos himnos, hermanos, respetamos las áreas de paso también, de tal manera que no pintamos bardas, no destruimos cristales, eso es en contra, hermanos, sí también, porque es violencia eso también, hermanos. Entonces no tenemos que hacer esas cosas, no, hermanos. Como ciudadanos, recuerde bien que tenemos el deber y el derecho de votar, de inclusive al partido que a usted más le convenga, ¿verdad? Y es entre la familia, a veces está dividida también, hermanos, porque unos son de un color, otros de otro color, y hasta hay problemas, hermanos. Sí, pero no tenemos que manifestarnos, pintar bardas, destruir locales, no nada de eso, mi hermano. No sé si, hermano Elías, en lo poco que pude captar, le pude, contestar. Muchas gracias, hermano ministro. Creo que nuestro hermano Elías tiene su mano levantada. Quiere participar con su voz. Adelante, mi hermano Elías. Sí, mi hermano. Mira, es una responsabilidad que tenemos, ¿no? El votar, el participar en esos elementos, pero mi pregunta va enfocada a lo siguiente. Cuando nos invitan a un mitin, una campaña, una marcha, una manifestación, este, si hay vandalismo, si hay toma de edificios, si hay toma de carreteras, aunque yo no lo haga, pero si ando ahí, estoy siendo partícipe de todas maneras de lo que está sucediendo. Y esa es mi pregunta porque pues ha habido hermanos, incluso ha habido pastores que se andan en esas manifestaciones y dicen, yo no tomé la cartera, pero ahí estabas, ahí sales. Entonces la pregunta es esa, ¿qué tanto podemos meternos como cristianos en ese tipo de acciones? Me decía un presidente, hermano Manuel, ahí te puse el comentario, ¿no? Yo en una ocasión fui jefe en una escuela y tenía que andar con el presidente y me decía, mira, la vida es injusta porque a ti te ayudo y a otro no le ayudo y porque tú me haces bola en lo que yo necesito políticamente, te doy más y al otro no le doy, aunque tú no necesites, pero nada más porque andas conmigo te doy más. Y eso, hasta qué punto podemos adentrarnos en la política, en esos negocios, como cristianos? Es mi otra pregunta que tenemos pues aquí. Claro que sí, mi hermano Elías. Bueno, yo Bueno, creo que el mire, hermano... nosotros en Pánuco, Veracruz, sucedió algo similar, hermano, a su pregunta. En aquel tiempo estaba gobernando otro partido que ya no, siguió. Fue inclusive el mero jefe, el papá de los políticos, de los candidatos, hermanos. Llegó a través de un maestro que estaba precisamente ahí relacionado con él, hermanos, y dijo, pastor, traigo aquí al candidato. Lamentablemente uno vive en la casa pastoral, ¿verdad, hermanos? Y tuvo que ir, a la iglesia. Claro, no fue en horario de culto, ¿va? No fue ni en día de culto. Fue entre semana y fue con el hermano Arturo y dice, hermano, pues mire, yo trabajo con ellos, soy de su partido, ellos vienen a buscar el apoyo, vienen a buscar el voto, dice, pero traen una ayuda. Entonces yo le dije, hermano, mire, no podemos andar en mítines, no debemos andar en mítines, le digo. Los atendí con toda la educación, hermanos, les invité
agua, hace mucho calor allá en Pánuco, y dijeron, mire, podemos darle, ¿qué necesita, pastor? Luego se van a eso, ¿ah? ¿Qué necesita? Luego hay muchas necesidades en la iglesia. Mire, puedo ayudarles, y solamente pedirle que usted, pues, invite a la iglesia a que, le digo, yo no puedo hacer eso, le digo, no puedo hacer eso, ni puedo andar en mítines, ni en esas manifestaciones, ¿verdad? Mire, vamos a hacer el cierre de campaña, vamos a estar, nos gustaría que estuviera usted y algunos representantes, le digo, no puedo hacer eso, le digo, porque pues soy ministro de culto, le digo. Si me llegan a ver ahí, le digo, pues me van a sancionar, le digo, el gobierno va también. Entonces, hermanos, no se debe de inmiscuir ahí, mis hermanos, porque va a causar daño, va a causar a la iglesia, pues diríamos, hermanos, también críticas, ¿verdad? En lugar de alabar a Dios, pues se va a blasfemar en nombre de Dios. Así que debemos mantenernos, hermanos, pues al margen de esto. ¿Verdad? Ya si ellos te quieren ayudar o te dejan algo ahí, ¿verdad? Bueno, pues ellos te lo dejaron, pero no comprometerte a andar en estas marchas, y menos como pastores, hermanos, porque como pastores o ministros de culto, no tenemos que andar en esas manifestaciones. Sí tenemos que orar por ellos, sí tenemos que visitarlos particularmente, sí tenemos que ir a hablar con ellos y decirles, hermanos, traemos esta solicitud de que cuando llegue al cargo, pues vea por estas gentes marginadas o pobres o no sé, va. Pero hermanos, en ese sentido, recuerde, yo cuando hablé que fueron los presidentes a estas campañas, hermanos, no anduvimos apoyando en lo que ellos hacen, marchas, manifestaciones, ni en mítines, no. Ellos fueron invitados a estar presentes en la campaña evangélica, ¿no? De evangelismo, hasta ahí nada más. Cuando llevamos la Biblia, la llevamos ahí al palacio en manos de gobierno. Claro, nos dieron el horario, la audiencia, el tiempo, el día y la hora, hermanos, y ahí nos esperaron, ¿verdad? Entonces, hermanos, todo se ha hecho legítimamente para dar a conocer el evangelio de nuestro Dios, pero los mítines y las marchas, hermanos, no debe de inmiscuirse la iglesia o más que nada los pastores, hermanos. Muchas gracias, hermano ministro. Y bueno, hermano Elías, yo creo que ya quedó más claro, ¿verdad? Sí, hermano, Hasta gracias. dónde, hasta dónde debe de ser nuestra participación y el por qué debe de ser así nuestra participación. Adelante, mi hermana Eloína. ¿Nos escuchas, hermanita Eloína? Allá también es del estado de Zacatecas, mi hermana. Tiene su mano. Adelante, hermana. Sí, hermanos, no podía levantar, abrir el micrófono. Sí, pasa a vosotros, hermanos. Y bueno, yo tengo una pregunta, asesoramiento. A lo mejor no es meramente el tema, pero va muy relacionado, porque miren, ya ven que he pedido oración porque me fracturé la rodilla. Les voy a contar brevemente para no llevarme mucho tiempo qué pasó y por qué es lo que va mi pregunta. Le tenía que hacer unos arreglitos aquí a la casa, contraté los servicios de una arquitecta, vino, le dije lo que necesitaba, tumbó unas bardas de la cocina y otras del recibidor, nunca apuntaleó, la casa se bajó, y aunque yo le decía, ¿verdad? Bueno, finalmente vino un maestro y le dijo, es que la casa ya está caída, y yo le decía, ¿por qué? El baño se atoraba a la puerta, total, puso solamente un puntal, pero luego el mismo maestro dijo, no podemos trabajar así, tienen que hacer unos castillos o unos murales. Entonces ella hizo un hoyo a un lado de la cocina y al otro extremo, pero de forma externa, donde no tenía nada que ver para soportar el peso. O sea, se supone que esos puntales iban en otro lado. Total, que así, los dejo el fin de semana destapados. El lunes, el lunes vino el maestro, ya llegó ella, detrásito él, y ya le dijo, ¿qué ha hecho? Y le digo yo, Arqui, es que yo sigo insistiendo que se tiene que hacer lo de los puntales, esto. Para esto el maestro ya me había dicho, es que señora, yo no puedo trabajar así, su casa en un rato se va a caer y ni lo que le va a invertir, porque según había hecho los planos también para una fachadita de arriba y continuarle a un cuartito que tengo arriba.
Y bueno, entonces le dije, no es que yo le voy a decir, le digo, pues es mi casa y yo prefiero la seguridad y yo prefiero y pues aparte es mi dinero. Y entonces llega y yo le digo, pues ya se pone a platicar con el maestro, le digo yo, Arqui, ¿qué posibilidad hay de que trabaje Herman y su hermano? Ellos son el novio y su hermano, son albañiles. Y le digo que trabajen aquí. Me dijo, sí, sin problema. ¿Y usted le supervisaría? Sí. Ah, bueno, y le dije, ¿y si se queda el señor, o sea, el maestro que ella traía? Y eso le pareció una ofensa tremenda, que se puso enfurecida, enfurecida, se fue, le habló a otra persona y levantó las cosas, el material, y se fue. Y en ese momento también despidió al otro trabajador y a mí me dijo que ella ya no trabajaba aquí, que no iba a trabajar. Bueno, no les voy a decir todas las cosas que me dijo. Y entonces, pues se queda el agujero ahí a la intemperie, muy pegadito a la pared. Y como había un hule negro, tratando de evitar el polvo pasara para acá a las habitaciones, solamente estaba la abertura por el hoyo. Entonces, como nosotros tuvimos un evento de la iglesia el sábado, de culto de gratitud, yo me había llevado unos casos, los lavé y los iba a llevar y caí en el hoyo. Me fracturé la rodilla en 3 partes. Entonces, pues en ese momento yo le marqué y le dije, arquitecta, pues así, así. Y no, lo lamento mucho y ya, total. Después me habló y me dijo, es que yo no me puedo hacer responsable. Primeramente me dijo, sí, pero de su herida no. Le voy y le tengo que acomodar ahí y sin costo alguno. Dije, ¿sabe qué? Luego hablamos porque tengo mucho dolor. Esto fue ya después de la cirugía. Y ya después ya no me ha contestado. Yo le dejé un audio. Entonces, todo, o sea, la gente que me visita, demándela, demándala, es de negligencia, es irresponsabilidad, es esto, es falta de ética, es esto y esto. Y hay una parte de mí que me dice, no, o sea, su santa palabra dice, mía es la justicia y mía es la venganza. Esa parte me dice, no, no lo hagas. Pero luego cuando pienso lo que me dicen las personas, digo, pues igual y si puedo ir a poner una denuncia. Y precisamente hace rato mi esposo me decía, pues ya sé que usted todo deja en manos de Dios, pero no se vale, porque le mandé una fotografía de cómo me quedó ya la herida de ahora que me quitaron la férula, ya me quitaron lo que traía. Y pues la herida es más o menos importante, en donde fueron colocados los alambres, digo, los fierros, estos tornillos y alambres. Y entonces, pero si nos vamos a un porcentaje, hay como un 90% que me dice, no, dejarlo en manos de Dios. Y un 10% que digo, pues sí, es que sí es eso, negligencia. Y aparte, ya así como ya ahorita en pláticas y todo, no, no soy la única, el único de detalle que ha hecho, bueno, no detalle, problemas, porque así ha estado, digamos, estafando gente porque hace contratos, le quita el dinero, ya no regresa, se enoja por cualquier cosa, ya no da la cara. Entonces no me ha regresado ni los planos. Yo le pagué los Hermanita planos. Eloína, disculpe que la interrumpa, hermana. Yo creo que su caso, hermanita, si usted gusta, lo vamos a atender de una manera pastoral en privado, porque es un caso Sí, muy mira, particular, hermana, el que usted nos está comentando, y es muy a título personal también, hermana. Entonces, también para no comprometer a nuestro hermano ministro con alguna postura ahorita, con todo gusto, hermana, nos vamos a acercar a usted. De igual manera, si necesita asesoramiento jurídico o legal, le podemos conseguir ayuda, hermana, de parte de la Iglesia de Dios del séptimo muchas día. Y de gracias. igual manera, si usted necesitaría algún consejo, porque nosotros como pastores no podemos decir, hermanos, tengamos cuidado, qué pueden hacer en esos casos, porque no tenemos tampoco esa facultad, hermanos. Pero sí podemos dar un consejo bíblico tal vez. A lo mejor Está más bien, adelante, muchas hermano gracias. ministro José Jaramillo, si usted no lo permite, le paso su número de mi hermana Eloína y a lo mejor puede tratar esta parte espiritual, hablando de su espiritualidad con respecto a este caso que nos está mencionando. ¿Sí, mi hermanita Eloína?
Claro que sí, hermano, porque eso realmente Muchas es lo que gracias. yo quiero, porque le digo, una parte de mí dice, no, pero ahí luego cuando viene mi parte carnal, digo, bueno, pues si ya he hecho muchas cosas, muchas veces, a lo mejor es el momento de que se haga justicia por los demás, pero yo, así conociéndome, yo digo, no, y entonces por eso dije, no es nada relacionado con el tema, pero es algo que quise preguntar, pues. Sí, hermana, yo entiendo su inquietud y la entiendo en este momento, hermana, en verdad. Pero no se preocupe, le vamos a dar un acercamiento pastoral y si se llegara a necesitar algún consejo jurídico o legal, la vamos a consignar también con hermanos de la iglesia para que el consejo también sea basado en la dirección del poder del Espíritu Santo. ¿Amén, hermana? Muchas gracias, eso es lo que yo necesito, hermanos. Claro que sí, hermana, cuente con ello. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Amén. Bueno, mis amados hermanos, ¿algún otro comentario con respecto a lo que el hermano ministro José Garamillo expuso sobre la política y la iglesia? Y ya vimos en el comentario anterior, ¿verdad? ¿Hasta dónde puede ser nuestra participación? Hay un usuario que dice ping-pong. Hermano, si puedes prender tu micrófono y presentarte, y si tienes alguna aportación o pregunta, adelante, hermano. Pasa vos, hermano. A vos pasa, hermanito, adelante. Este, no puedo prender mi cámara porque se me baja el internet, disculpa. Sí. No se preocupe, hermano. Y miren, a lo mejor tal vez va a surgir un poquito el tema y tal vez en mesa de debate sobre la rigidez constitucional que tenemos y la rigidez bíblica. Eso lo debemos de contemplar mucho nosotros como ciudadanos mexicanos y también como cuerpo de Cristo. Bíblicamente tenemos antecedentes históricos que nos llevan a ver la historia de muchos reyes que efectivamente caminaron con Dios y no se apartaron, dice la Biblia, no se apartaron ni a la derecha ni a la izquierda. Y eso nos ayuda precisamente a visualizar la forma de comportarnos, ante nuestras situaciones que podemos vivir cada uno de nosotros, pero sin violar los derechos y las garantías que tenemos en la Constitución. Hablamos sobre la libre expresión. Eso es un derecho que nos asiste, pero también tiene que ver la forma en que nosotros nos expresamos, la forma en que nos conducimos. Tenemos también otro ejemplo, ¿no? Que es la democracia, la soberanía del pueblo. Eso también nos lleva también a ver el panorama de cómo nos tenemos que enfrentar y aportar la innovación para poder crecer, no nada más espiritualmente, porque si nos hacemos un poquito de historia, tenemos el dúo que es cuerpo y espíritu. Tenemos que estar complementados para poder tener comunicación con nuestro Dios. Nosotros hoy en día tenemos esa perspectiva de que si nuestro cuerpo está bien, nuestro espíritu está bien. Si nuestro espíritu está bien y nuestro cuerpo está mal, ¿cómo lo vamos a presentar? Yo escucho los comentarios ahorita en mi mente de muchos hermanos que me dijeron alguna vez, estamos aquí, pero no somos de aquí, ¿sí? Recordando Pedro, ¿sí? Recordando varios evangelistas que nos dicen que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y base esa dogmática, lo vamos a poner así, pues tenemos que empezar a dialogar precisamente sobre este tema, la rigidez bíblica y la rigidez constitucional que nos lleva a convivir en nuestro diario vivir. Amén, hermanos. Muchísimas gracias, mi hermano. ¿Nos recuerdas tu nombre, hermano, por favor? Hermanito que acabas de hablar. Adelante, tu nombre, hermano. Felipe Sánchez, su servidor.
Muchas gracias, hermano Felipe, por su aportación. Y bueno, resaltar un poquito la declaración de la Iglesia de Dios que mencionó mi hermano ministro José Jaramillo hace un momento. Voy a leer 2 puntos nuevamente que dice: estamos decididos a influir positivamente en la sociedad, promoviendo leyes que se ajusten a la ética cristiana, que protejan la integridad y los derechos de la persona, la familia y los grupos sociales. Dice el siguiente punto: somos respetuosos de las autoridades elegidas de nuestro país. Nos comprometemos a orar por el buen desempeño de sus funciones. Y otro más dice para lo que estamos mencionando desde la mesa: rechazamos los métodos violentos como forma de protesta. Reconocemos los cauces institucionales para manifestar las disidencias. Adelante, hermano ministro, ¿quiere decir algo más? ¿O aportar algo de los comentarios? No, hermano, dice que está muy claro lo que usted está corroborando y afirmando. Es como una respuesta general también a todo lo que se ha expresado. Y yo siento que la declaración está muy bien formalizada, hermanos. En un concilio se llevó a cabo esto, ¿verdad? Y miramos todos los puntos, lo que pudiera, hermanos, como iglesia también, ¿verdad? En nuestra declaración presentar. Esos documentos los tiene el gobierno de la República Mexicana, hermanos. De hecho, en cada concilio se toma nota, hermanos, y se hace llegar todos los acuerdos, todo lo que se hizo. Entonces ellos saben, ellos conocen nuestro fundamento doctrinal, nuestros estatutos, ¿verdad? Nuestra liturgia, el nuevo sistema y sobre todo estas resoluciones también y estas declaraciones que tenemos, hermanos. Y por ello nos sentimos muy bendecidos por ser parte de la iglesia, porque tenemos ya una postura, hermanos, no como quizás algunos movimientos que no tienen nada al respecto, hay que por eso se dejan mover o llevar o meterse muy fuertemente también en esta área de la política. Ahora tenemos un caso de la Luz del Mundo, que su líder pues ha tenido en su iglesia muchos miembros políticos, hermanos, y pues lo ha llevado a hacer cosas que pues no están bien, ¿verdad? Entonces, se comenta que inclusive varios en el poder, hermanos, a nivel nacional, son miembros de la Luz del Mundo, pero que no están actuando justamente, hermanos. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado para que cuando algún miembro de nuestra iglesia sea electo, hermanos, a ser parte de, ya sea presidente o gobernador o simplemente, hermanos, a veces también jefes de manzana, ¿no? Porque en algunos casos somos llamados para ser jefes de manzana. ¿Por qué nos buscan para ser jefes de manzana? Pues porque ven nuestra conducta, el comportamiento, que tenemos principios y valores, hermanos, sí. Entonces ahí todo trámite es gratuito, ¿verdad? Y a veces algunos jefes de manzana dicen, pues te va a costar 50 pesos, 100 pesos la hoja, ¿no? Entonces, hermanos, o la firma, ¿no? También así. Entonces, no tenemos que caer en esos aspectos. No sé si algunos de ustedes han sido llamados para ser jefes de manzana, cómo hemos actuado, hermanos, también, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos ya una visión más clara, hermanos, nuestra postura como iglesia. Y entonces ahí está todo lo que cada uno, hermanos, a veces desconoce. Tenemos que echar una mirada ahí porque nos dice la forma de conducirnos tanto a los laicos como los que somos ministros de culto, hermanos. Muchas gracias, hermano Emanuel. Muchas gracias, hermano ministro. Y bueno, mis amados hermanos, también recordarles, como ya lo estudiamos en otras lecciones, cuando estudiamos el nombre de la iglesia, ¿verdad? Somos Iglesia de Dios del séptimo día y al final tiene A.R en mayúsculas, que significa asociación religiosa. Quiere decir que nosotros delante de gobernación de la República Mexicana estamos como una iglesia cristiana. Nuestro nombre, hermanos, está en la lista de iglesias cristianas dentro del país. Nosotros, como otros temas que hemos visto, del aborto, el homosexualismo, la donación de órganos, eh, tenemos que regirnos también por las leyes que ya existen dentro de nuestro país. Nos sujetamos también, aunque no estemos de acuerdo, cabe mencionar,
porque estamos vinculados con gobernación, hermanos. Políticamente estamos, y gobernación también nos ampara a nosotros como una asociación religiosa. Decía nuestro hermano ministro, en nuestra doctrina, en nuestros cambios administrativos, en procesos económicos, porque también hay que pagar al César lo que es del César, hermanos. Entonces, no olvidemos que tenemos esta vinculación también con gobernación. No somos un grupo independiente que surgió y se anda reuniendo nada más. Nuestro hermano José Antonio Acosta tiene su manita levantada. Hermano Antonio, adelante, hermano, adelante. Gracias, hermano. Bueno, yo quiero aportar en lo siguiente, a ver si no la riego, ¿sí? Y es que lo que yo estoy viendo aquí ahorita es que, bueno, nosotros involucrarlos en la política, no nos involucramos en los aspectos que menciona la declaración de la Iglesia de Dios Séptimo Día como asociación religiosa. Eso me parece a mí correcto. Creo que está muy bien. No, no tenemos por qué estar involucrándonos en ese tipo de cosas, aunque sabemos que la realidad es que cuando se manifiestan las personas es cuando se les hace caso, ¿verdad? Imagínense que nosotros estuviéramos en algún problema grave, no sé, ya ha sucedido que hay congregaciones que llegan y los asaltan en pleno culto. Por ahí nos han llegado los avisos. Entonces, pues, lamento decirles, hermanos, que ahí tenemos que eh, ejercer nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra ciudadanía y presentarnos ante las autoridades para levantar un acta. Eso sí nos corresponde completamente a nosotros. Entonces, también aquí cabe recordar que el apóstol Pablo nos hablaba en Gálatas que no tenemos lucha contra sangre, no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, potestades y gobiernos de las tinieblas, ¿verdad? Eso quiere decir que nosotros como ciudadanos tenemos que ejercer también nuestro derecho. Ejercemos nuestro derecho al voto, ¿verdad? Y no importa por quién usted vote, ¿sí? Eso tiene que ser como que independientemente de lo que es nuestra fe, nuestra creencia. Entonces, Pablo incluso ejerció su derecho como ciudadano, ¿verdad? Cuando era preso y cuando lo estaban acusando y él consideraba que era injusto, dijo, apelo al César, ¿verdad? Y en el momento en el que apeló al César fue cuando fue llevado ante el César para que escuchara su defensa, ¿sí o no, hermanos? Entonces yo creo que tenemos un panorama bien claro para nosotros, de acuerdo a la escritura. No estamos mencionando cosa distinta a eso, ¿verdad? De acuerdo a la escritura, nosotros somos ciudadanos mexicanos. ¿Somos ciudadanos del reino de Dios? Sí. ¿Somos ciudadanos de aquí, de México? Sí. ¿Tenemos derechos? Sí. ¿Tenemos obligaciones? Sí. Entonces, hermanos, creo que estamos en la postura de que podemos exigir nuestros derechos, pero así como podemos exigir nuestros derechos, también cumplimos con nuestras obligaciones. Y si somos cristianos, hermanos, cumplimos con esas obligaciones. Y si somos cristianos, también hacemos valer nuestro derecho. Esto, hermanos, gracias. Muchas gracias, hermano Antonio Costa. Y sí es muy cierto, ¿verdad, hermano ministro José Jaramillo? Ser buenos Sí, ciudadanos. sí, Adelante, mi hermano. hermano, sí, claro que sí, mire, vuelvo al punto, ¿verdad? Que sí hay que estar, por eso decía yo que hay una interacción, ¿verdad? Entre nosotros como iglesia o los gobiernos, ¿verdad? Para que en esos casos, como mencionó nuestro hermano, pues accedamos a atender, ¿verdad? Miren, nosotros, por ejemplo, aquí en Jalapa, en el pastorado, hermanos, nuestra hermana que precisamente trabajaba, o trabaja, perdón, ahí en gobierno y que está conectada precisamente para cualquier situación, ¿verdad? Nos dio el número de teléfono y dice, cuando suceda algo aquí en la iglesia, ven algo sospechoso entre una persona, inmediatamente me marca, hermano, y dice, hermano, si así era, llegaba la policía, llegaba la patrulla, ¿verdad? Se daba el caso y bueno, pues como decía nuestro hermano, se levantaba el acta y la persona pues
pues eran llevadas. Aquí en la colonia donde vivimos, hermano, también tenemos una red de alarmas. Aquí traigo en mi celular, cualquier caso que pueda haber, hermanos, aquí, que vienen personas de otras colonias, va a hacer maldades por acá, entran a casas o quieren, espantar a las jóvenes. Una vez quisieron, abusar de una joven, ¿verdad? Inmediatamente, hermanos, activamos la alarma en el celular, activamos la alarma y suena, aquí está, tenemos, alarmas en toda la colonia, hermanos, y a los 5 o 3 minutos ya está la policía, hermanos. Entonces, eh, sabemos que hay esa relación o ese acercamiento más que nada, hermanos. ¿Y por qué? Porque tenemos que, también nosotros, mis hermanas y hermanos, como ciudadanos, hacer valer nuestros derechos. ¿Por qué? Pues pagamos los impuestos, ¿no? Y sabemos que como ciudadanos, pues también nos deben de dar protección y nosotros, pues tenemos esos derechos ante pues el gobierno, hermanos, ¿sí? Como, ya no como miembros, sino como ciudadanos, mis hermanos. Gracias, mi hermano. Amén, hermano. Y bueno, pone aquí en el chat también nuestro hermano Antonio Acosta, que eso es una muy buena idea. Y sí, si la podemos implementar con el permiso también de nuestras autoridades civiles, podemos hacer eso también para cuidarnos, inclusive dentro de la iglesia. Tramitar un botón, ¿verdad, hermano ministro? Un botón de esos que ponen en las escuelas de pronto auxilio, ¿verdad? Muchas gracias. Voy a leer un comentario que dice aquí este pastor, que dice, es nuestro hermano Magdiel Marcos González. Nuestro Señor con mucha sabiduría sabía que en qué momento es bueno apoyarnos de las autoridades. En el Evangelio nos dice Jesús, cuando le preguntan, ¿es bueno dar tribuno a César o no? Y pide una moneda con la imagen del emperador, da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es un comentario nada más. Hermano Juan Manuel tenía su manita levantada, no sé si quiera aportar algo. Adelante, hermano. O mi hermana Mari Carmen, adelante, hermanos. Gracias, hermano. Pasa a todos ustedes, hermanos. Bueno, es nada más es un comentario, ¿no? En cuanto al tema. Eh, Vivimos en un país que se llama México y sabemos, y no debería estar peleada la religión con la política. Desafortunadamente en nuestro país, pues hay mucho, mucha corrupción. Dicen por ahí en el bajo mundo, ¿no? Muchas tranzas. Cuando un ciudadano mexicano puede ser votado y puede votar por derecho político o por derecho constitucional. En la Constitución nos podemos eh, libremente darnos de alta para que podamos ser votados o mediante un partido o puede ser también individualmente. Hay un cierto proceso para eso, ¿verdad? Pero como cristianos también reconocemos que desafortunadamente el entrar a la política, hermanos, es meterse a asuntos muy, muy difíciles de controlar por la misma política que se maneja en el país, la misma situación de corrupción entre partidos, entre la gente que se propone para algún cargo. Normalmente siempre es por medio de, de, de marrullerías, ¿no? Por así decirlo, o sea, y desafortunadamente en nuestro país la corrupción está muy, muy marcada en todos los sentidos. Simplemente para que podamos a veces circular, tenemos que verificar y aunque sea carros nuevos, no pasan las verificaciones, hay que soltar mordidas, hay que hacer muchas cosas, porque en nuestro país eh, se ha permitido todo eso. Y todo eso es por parte de la política, porque no, como ciudadanos, no hemos sido capaces de detener esa corrupción, y mucho menos como políticos que son los que se sirven de esa situación para enriquecerse ellos mismos, ¿no? Ese nada más sería mi comentario, hermanos. Gracias, Dios los bendiga mucho. Muchas gracias, mi hermano Juan Manuel. Y sí, ¿verdad, hermanos? Estar en la política no es malo, ya lo vimos. No es malo, hermanos. Pero como dijo nuestro hermano, nuestro amado pastor José Jaramillo, tenemos que ser luz también en esos medios de trabajo que necesitan también.
Hermana Raquel, ¿tiene su mano levantada? ¿Quiere decir algo, hermana? Adelante. Pasa a vos, hermanos. Bueno, ahorita escucho hablar a mi hermano Juan Manuel y es muy cierto lo que dice. También escuchaba yo el testimonio de mi hermana Eloína y también para algunos que ustedes me conocen, yo viví una situación algo semejante a mi hermana Eloína. Desafortunadamente, hermanos, sí es cierto. Nosotros como pueblo de Dios cumplimos con nuestras responsabilidades como son el pago de nuestros impuestos. Pero ¿qué sucede cuando nosotros queremos un servicio del gobierno, ¿no? El apoyo sobre todo, ¿no? Es algo que en mi caso, este, pues es decepcionante, porque para todo, aparte ahora sí que son como las líneas telefónicas donde le dan opciones para que usted entre, pero total de que nunca puede uno hablar con una persona que lo pueda atender. Sí es algo que yo digo, respeto las leyes, respeto el gobierno, pero definitivamente yo no creo en esa, pues en su mandato, por así decirlo. Yo no sé qué tan mal esté delante de Dios en esa situación, pero sí, y es más que nada por la decepción, por, pues por todo lo que de alguna forma hemos vivido, incluso hasta cuando solicitamos un policía, de igual manera, ¿no? Tardan horas en llegar, no Sí, le brindan hermana, servicio y bueno, eso es. sí, hermano. Muchas gracias por tu comentario. Yo creo que a título personal, hermanos, tenemos, ¿verdad? Muchas experiencias negativas con el gobierno donde vivimos. Pero bueno, ya creo que son más experiencias personales las que estamos compartiendo, hermanos. Yo creo que vamos a cerrar ya la mesa de diálogo con respecto al tema de la iglesia y la política. Espero en Dios haya quedado claro, hermanos, cuál es la postura de la iglesia de Dios del séptimo día. Y como lo dice la declaración, ¿verdad, pastor José Jaramillo? Oremos por nuestras autoridades, porque ellas nos representan, hermanos. Y los actos de injusticia, Dios también, hermanos, está viendo eso, y ya seamos nosotros o alguien más, va a dar cuentas de ello. Como lo dijo el pastor, en nuestro ministro José Jaramillo, a nosotros nos toca hacer luz, inclusive en esos actos, y si Dios nos puso tal vez en algún cargo político, tenemos que inclusive predicar a Cristo con nuestro ejemplo y nuestra vida. Hermana Lisi, algo referente a la iglesia y a la política, hermana, adelante. Sí, hermanito, pasa vos. Hermano, pues yo tengo Ah, una bueno. duda, hermano Jaramillo. En lo que es la política, ya quedó claro que no debemos de estar inmiscuidos, lo sé, pero ¿qué pasa cuando como familia, este, se inmiscuye mucho en la política tanto que se ofrece, ¿no? Los dineros a gente para las votaciones y todo eso. Entonces, el pastor tiene que confrontar todo eso porque, digamos, yo he visto, ¿no? En mi caso, en las colonias donde yo vivo, hay gente evangélica también, y sí se ha acercado y me ha dicho, ¿sabes qué? Necesitamos de tu apoyo para que nos ayudes a buscar a estas familias y ofréceles dinero, y si tú ves que el otro partido está ofreciendo más, pues ofréceles más. Entonces, y en vez de que ahora sí que nuestros líderes de la iglesia nos digan, ¿sabes qué estás mal haciendo esto? Nos digan, pues da tu ofrenda o tráelo para alguna remodelación de la iglesia. O sea, en ese caso, ¿qué se puede hacer? Porque la verdad sí, yo he visto que sí hay pastores que sí han dicho eso de que, pues sí, si vas a ayudar, aunque sea en eso, pues ayuda. Yo sé, Eh, yo tengo muy claro que no debemos de hacer eso, hermano, pero ¿qué se puede hacer con esos pastores? Pues esa es mi pregunta. Hermana Alicia, antes de que tome la palabra el hermano ministro, eh, nosotros no dijimos que no pueden estar en la política, hermana Alicia. Usted dijo que ya quedó claro que no debemos de estar ahí. No, hermana. Ujú.
Ya vimos la declaración que inclusive estando ahí, nosotros podemos ser ese agente de luz. Sí, sí, sí. Entonces, sí, hermana, tengamos cuidado. No estamos, nosotros, o al menos el No. ministro no ha dicho que no debemos de estar en la política, ¿eh? Inclusive la Ajá. declaración dice que aún estando ahí podemos ser el medio de bendición. Y lo vamos a tomar, y ya cerramos la mesa con la participación de mi hermana Alicia, hermano ministro, con el proselitismo que se hace dentro de la iglesia. Y con eso cerramos. Adelante, hermano. Sí, yo creo que hermanos, los candidatos o los partidos nos invitan y a veces viene cuando usted va a estar en, ¿cómo se llama? Cuando le hacen llegar los apellidos que van a estar ahí en la, como observador o no, más que nada en la, ¿cómo se llama? Tomando los datos, ¿no? Algo así. Vienen por apellidos cada vez que hay partido, cada vez que hay elecciones, ¿verdad? Lo que Sí, sí no son se permite es eso que decía escrutadores. nuestra hermana. Lo que sí no se permite es eso porque estaríamos cayendo en desobediencia, ¿no? En desacato, buscar un bien, buscar algo a costa de, ¿verdad? No, no se debe, hermanos, porque sabemos que eso no le agrada a Dios. Recuerde que no hablamos de eso, ¿verdad? En cada púlpito no se debe de mencionar vayamos o apoyemos o estemos con tal o cual candidato o partido político, ¿verdad? Porque él nos ayuda, ellos nos van a hacer llegar tal apoyo o nos dan cierta cantidad en efectivo, hermano, sí. Entonces, no, yo creo que eso no está bien, hermano. Si eso está pasando, pues hay que ver ese asunto, ¿verdad? Porque no es correcto que los pastores nos prestemos a eso, ¿verdad? Y que digamos, o que el miembro también esté actuando de esa manera, porque lo que acabamos de leer, hermanos, son otros puntos, ¿verdad? Muy diferentes a esto que es proselitismo, traer gente, llevar gente, acarrear gente, como se dice, ¿verdad? Coloquialmente. Entonces yo pienso que esas acciones no están correctas, hermana Lizzy. Por eso debería de tratarse de ver nuestra postura y esos casos ya serían muy aventurados también, ¿verdad? Porque se daría que decir tanto de nuestros líderes como de los miembros, hermanos. Entonces, no busquemos de esa manera la ayuda, ¿verdad? Hay métodos, hay medios, hay formas, como ya decía, ¿verdad? Hablando de buscar una red de alarma en la ciudadanía, ¿verdad? Red vecinal de alarmas, tener contacto con las autoridades, buscar el apoyo, sí, a través de los medios, hermanos, sí, a través del ramo 033, ahí tenemos que buscar los apoyos para la iglesia, porque algo que ignoramos nosotros como iglesia, hermanos, es que el gobierno tiene un rubro que le llaman el ramo 033, donde todas las iglesias, hermanos, y quiero decir que la mayor beneficiada es la iglesia católica, porque ellos van y piden, hermanos, y hay ese apoyo que todo grupo religioso tiene, todas las iglesias deberíamos de acudir ahí, hermanos. De igual manera, en una colonia, cuando empieza la colonia a, a hacer, por ejemplo, vende lotes, ¿no? Se abre una colonia nueva y dejan áreas verdes y dejan espacios para iglesias. Lamentablemente la iglesia de Dios, hermanos, pues no ha actuado. ¿Y qué hace la iglesia católica? Pues va y solicita, va a esa área verde o ese espacio para iglesia. Por eso hay muchas capillas, ¿verdad? En las colonias, hay muchos templos católicos, porque la iglesia de Dios se ha perdido, ¿verdad? En ese aspecto. Lo que debiera hacer, ¿verdad? No hacemos. Nosotros como pastores tenemos que estar pendientes, hermanos. Aquí en esta colonia donde vivo, hermanos, es una colonia rural y ya llegamos cuando ya estaba habitada, desde hecho, ¿ah? Pero aquí tenemos un espacio, hermanos, y aquí nos reunimos, aquí cantamos, aquí la gente está invitada, nos escucha, pero todos, hermanos, deberíamos de hacer realidad o ir donde hay apoyos. El ramo 033 en cada lugar, en cada municipio, hermanos, usted puede acudir para pedir apoyo para su congregación, si está en construcción, si hay algún proyecto adelante, ¿verdad? Y también donde usted sepa que se va a abrir una colonia, hermanos, que están notificando, vaya
y solicito un espacio para hacer un templo, hermanos. Gracias, mi hermano Manuel. Muchas gracias, mi hermano ministro. Bueno, hermanos, yo sé que hay muchos casos muy particulares. Recuerden que terminando las declaraciones, hay un proyecto, hermanos. El proyecto es buscar un grupo de apoyo donde va a haber guianza pastoral, psicólogos cristianos, tanatólogos cristianos, asesoramiento legal. Y esto, hermanos, yo lo quiero remarcar mucho. Antes de que usted tome una decisión que corresponda a su vida espiritual y a la de su familia y a la de la iglesia, tome un asesoramiento legal, hermanos, por favor, para que entendamos un poquito también más la política, las leyes de nuestro país antes de tomar una decisión. Porque recuerden que no estamos exentos por no conocer la ley, hermanos, acatarnos a trámites tan sencillos que a veces podemos realizar en nuestra congregación. Entonces vamos a acatarnos también en esa parte, hermanos. Y lo otro, pues lo otro le corresponde a Dios. Que Dios toque el corazón de las personas para que puedan obrar con justicia y con amor hacia la sociedad y a nuestros hermanos que forman parte de algún comité o de algún cargo político, que también Dios les bendiga para que puedan ayudar, no solamente a la iglesia, sino ayudar a las personas por medio del cargo que Dios le ha puesto en la política y que puedan predicar el evangelio a aquellos que tal vez nosotros no podemos alcanzar. Bueno, mis amados hermanos, vamos a orar. Ya saben, hermanos, ahí en el grupo pueden compartir. De manera personal me pueden mandar mensaje para, si hay casos muy particulares, mandarles a alguien especialista en el área para que también les pueda auxiliar. En la iglesia hay mucho apoyo también. Estamos buscando esta red de apoyo que nos pueda ayudar también, hermanos, porque recuerden, no solamente es conocer la declaración, sino después es cómo aplicarla para restaurar nuestras vidas y la de nuestra iglesia. El próximo miércoles, hermano Vic, si me acuerdas, de este miércoles al próximo, si me acuerdas qué día cae, hermano, nuestro hermano ministro Ángel Erazo nos estará hablando de la última declaración que estaremos viendo, que es el matrimonio, divorcio y nuevo casamiento. ¿Qué habla la palabra de nuestro Dios con respecto a este tema? ¿Y cuál es la declaración de la Iglesia de Dios del séptimo día con respecto a este tema tan importante, al igual que todos los demás? Es 24 de septiembre, hermano. Muy bien. 24 de septiembre, los esperamos, hermanos. Vamos a cerrar con esta última declaración. Y bueno, vamos a seguir trabajando con estos proyectos de mesas de diálogo, pero con otras temáticas muy importantes para la iglesia. Bueno, hermanos, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Hermano ministro, pastor José Jaramillo, le mandamos un fuerte abrazo hasta el estado de Veracruz. Muchísimas gracias por su valiosa aportación dirigida por el poder del Espíritu Santo. Le mandamos un abrazo a usted, a mi hermana Carmen, su esposa, a sus hijos, a sus nietecitos también, y que Dios le bendiga y le guarde hoy y siempre, mi hermanito. Voy a invitar a nuestro hermano Juan Manuel, nos despida con una oración. Y en esta oración, mi hermano Juan Manuel, si pudieras orar por nuestras autoridades civiles, por todas nuestras autoridades, por la seguridad de nuestro país y para que seamos buenos hijos de Dios y reflejemos ser buen ciudadanos. Y a nuestro hermano ministro José Jaramillo, una bendición también pastoral para despedirnos. Sí, claro que sí, hermano. Con mucho gusto vamos a orar para cerrar esta mesa de diálogo, que creo que es una bendición para todos nosotros poder escuchar todos estos mensajes que nos dan claridad de cómo debemos de dirigirnos en pues en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Nuestra vida, pues yo como que siento que no es bueno decir secular, ¿no? Porque nuestra vida debe ser siempre como cristianos, pero nuestra vida en el ámbito personal, ¿no? Entonces vamos a orar para que Dios nos siga dando esa luz, nos siga dando esa enseñanza, que haya pastores, que haya gente que hablen de su palabra y nos den esa claridad. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, que moras en la altura de los cielos. Padre Santo, te damos gracias porque tú siempre procuras este alimento espiritual para nuestra vida. Gracias, Señor, porque
hay hermanos capacitados para hablar de tu palabra, Señor, para que nos puedan explicar estos temas que tenemos que tomar en cuenta si tenemos que decidir por alguna situación que nos corresponda en esta situación de la política, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre estás a nuestro lado aconsejándonos, enseñándonos y guiándonos en todo momento, Señor. También, Señor, en esta noche queremos poner en tus benditas manos a todos nuestros gobernantes, Padre Santo. Permite, Señor, que ellos puedan gobernar con el corazón, no con avaricia, no con egoísmo, Señor, sino que puedan conocerte y saber lo que ellos tendrían que hacer para que realmente cumplen esa función, Señor, de ayudar a la ciudadanía. Pon en su corazón, Señor, que puedan tener esos deseos de realmente servirle al pueblo y no servirse del pueblo, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos permites escuchar tu palabra. Te pedimos que tú les bendigas en todo momento a aquellos políticos, Señor, a aquellas personas que tienen en sus manos, en sus labios, esas decisiones que toman rumbo en nuestro país, Señor. Bendíceles, llénales el corazón de bondad, bendito Padre, también de misericordia, para que ellos puedan tomar las mejores decisiones para todos nosotros, Señor. También, Padre, te pedimos que si algún hermano pudiera ocuparse cargo, tú le bendigas, tú le des luz, tú le des guianza en todo momento, Señor. En esta noche también, Señor, queremos pedirte por aquellas personas que sufrieron este accidente allá en Iztapalapa, Señor. Los del tren también, Señor, te pedimos que aquí en Atlacomulco, creo fue, Señor, te pedimos que tú seas con sus familiares, que les des la fortaleza, Señor, les des los medios necesarios, que pongas esos caminos de ayuda que puedan ayudar a estas personas, Señor. Te los ponemos en tus manos, a aquellas personas que fallecieron, seas tú con sus familiares, dales fortaleza, dales esa resignación, Señor, de haber perdido a alguien. Aquellos que quedaron heridos, Señor, permite que puedan recibir la ayuda necesaria para que mejoren su salud, bendito Padre. Todo esto, Señor, te lo pido no por méritos propios, Señor, lo hacemos en el santo nombre de tu Hijo amado, de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanas y hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor abundante de nuestro Padre Dios, la presencia de su Santo y Divino Espíritu, vaya y quede y alcance y sea con cada uno de ustedes. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gracias, mis hermanas y hermanos. Pasa a vosotros. Gracias, hermano Víctor, Alianza, Víctor Priscila, y a todos los que nos acompañan.